Compartir con ustedes en el Evangelio, gloria al Señor, según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, hermanos. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Cristo, hermanos, nos gozamos, nos deleitamos en Él, por sus testimonios, amén. Por las obras que el Señor hace, por las maravillas, cómo tiene cuidado de nosotros, hermanos. Amén. Nuestra economía depende del Señor, hermano. Nunca te olvides de eso. Amén, gloria al Señor. Él está en control de toda situación. Amén. He puesto por título esta palabra, el dueño de la tempestad. Amén. ¿Sí? El dueño de la tempestad. ¿Quién será el dueño de la tempestad? Amén, gloria al Señor. San Mateo, hermano, capítulo 8, versículo 23. Compartimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedece? Amén. Y a su nombre, ¿quién es ese hombre? Amén. Amén. Pasaron 20 siglos, ¿le seguirán obedeciendo? Amén. Amén, hermano. Amén, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano, en esta noche. Noche muy fría, ¿no? Mucho frío. Y mañana tenemos que estar muy fresquito, amén, gloria al Señor. Pero hermano, esfuércese, sea valiente. Venga a alabar el nombre del Señor, amén. Usted sabe, bueno, creo que ya todos saben, mañana tengo la bendición de ser presidente de mesa. Así que tengo que estar temprano, allí en González Catán, a 2 cuadras de la estación. Así que, hermano, me encomiendo a sus oraciones, ¿eh? Que sea todo para la gloria del Señor, hermano. Que podamos votar con conciencia, tenemos un deber cívico. La palabra nos dice que debemos cumplir con las leyes terrenales. Amén. Así que no nos hagamos los desentendidos. Votemos con conciencia, hermano. Estas sabe que son las preliminares, no son las definitivas, son las pasos. Las supuestamente definitivas pueden ser en septiembre, si no, la última de todas será en octubre. Amén, gloria al Señor. Pero bueno, que el Señor nos esté guiando. Amén. Gloria al Señor, hermano, el dueño de la tempestad. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Y en esta noche quiero compartir los diferentes tipos de tempestades que surgen, que son permitidas por Dios, pero hermano, cada una de ellas tiene un propósito. Cada una de ellas tiene un propósito. Si usted está enfrentando una tempestad, sepa, hermano, que Dios está en control y Él lo permitió con un propósito. Ahora, ¿qué es una tempestad? Una tempestad, hermano, es un fenómeno meteorológico producido por fuertes vientos que agitan violentamente el agua del mar, que culmina con fuertes precipitaciones acompañadas de rayos eléctricos, truenos y relámpagos. Esto es una tempestad. Amén, gloria al Señor. Que agita, primero comienza con fuertes vientos, que agita violentamente la barca, dice, de acá para allá, de acá para allá. Y a veces termina ahí nomás, es puro viento. Pero después eso continúa, es un fenómeno meteorológico. Amén, que vienen las precipitaciones, los rayos, relámpagos, truenos, centellas, no sé qué más. Amén, gloria al Señor. Y a veces dura, hermano, tiempo, mucho tiempo. Amén, gloria al Señor. Y en la vida espiritual, o sea, en la vida del creyente, muchas veces van a surgir tempestades. Amén. Amén. Te van a sacudir, se va a sacudir la barca, te va a tener acá para allá.
Y en vez, hermano, de que eso termine, cada vez se va a empeorar. ¿Vio? Cada vez va a empeorar. En la tempestad espiritual sucede lo mismo. Pero tenemos buena noticia. El dueño de la tempestad, hermano, está en control. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Acá, hermano, vemos el primer tipo de tempestad. ¿Por qué Dios permite la tempestad? Dice el versículo 23 que entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. En esta situación, en esta tempestad, Jesucristo en persona estaba en la barca. Así como en esta noche Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Y dice que Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Hay que seguir a Jesús, hermano. Amén. Hay que seguir a Jesús. Y dice el versículo 24. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y Jesús estaba en la barca. Muchas veces, hermano, estando firmes en las cosas del Señor, siendo fieles en la obra de Dios, amén, sabiendo que Jesús está a nuestro lado, que Él está en control, pero aún así, hermano, la tempestad va a venir. Va a venir. Ahora dice la palabra que Él dormía. Entonces yo me imagino, hermano, a los discípulos, varios de ellos eran pescadores experimentados, hombres de mar. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, la palabra dice bien claramente que eran hombres de mar, eran pescadores. Muchos años, hermano, conocían el mar. A lo largo de su vida habrán enfrentado muchas tempestades. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres, hermano, cuando empezó a nublarse? Amén, gloria al Señor, empezó a levantarse el viento y la barca empezó a agitarse de aquí para allá con violencia. Seguramente ellos trataron por sus medios, amén, de sobrellevar la situación. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estando Jesús, sabiendo que está Jesús, pero nosotros tratamos con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, amén, gloria al Señor, de sobrellevar la tempestad. Y hermano, muchas veces no vas a poder. Muchas veces te va a sobrepasar la situación, te va a sobrepasar. Pero dice en la palabra que Jesús estaba ahí. Y cuando estos hombres se dieron cuenta que ellos ya no podían con sus capacidades, con sus conocimientos, con su experiencia, amén, ya no pudieron, ya veían que no podían. Dice que las aguas, amén, anegaban la barca, cubrían la barca, dice. Ya la situación los sobrepasaba como nos pasa a nosotros. Entonces ahí, hermanos, se acordaron que Jesús estaba en la barca. Que no nos pase a nosotros. Que no nos olvidemos que Jesús está en la barca. Que Jesús está en control. Ahí se acordaron, después hermano, de insistir, de tratar, de luchar, traer aquello, sacar aquello, llevarlo para allá, tiremos aquello, hermano. Cuando vieron que ya no podía, se acordaron que estaba Jesús en la barca. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando ya no podemos? Cuando nos damos cuenta, hermano, que con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, hermano, no podemos. A mí me ha pasado muchas veces. A veces nos olvidamos que está Jesús y queremos nosotros, hermano, resolver la situación. Nosotros con nuestros medios, con nuestra capacidad, con nuestras fuerzas, hermano. Pero, hermano, a veces es insuficiente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hermano, cuando nos damos cuenta que no podemos, estos hombres dicen que clamaron al Señor. Amén. ¿Estás clamando al Señor? Señor, con signo de admiración. Señor, clamaron. Sálvanos. Sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que no podemos. No puedo, Señor. Esto me sobrepasa. Lo intenté, traté. Llamé, pedí ayuda. Pero teníamos que mirar al cielo y buscar la ayuda de aquel que es dueño de la tempestad. Amén. Dice que el Señor, amén, los escuchó como nos escucha a nosotros. Amén. El versículo 26 dice, Él les dijo,
poca fe? Gloria a Dios. ¿Por qué nos asustamos si Jesús estaba en la barca con ellos? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos quejamos muchas veces? Hermanos, si Jesús está en la barca. Gloria a Dios. Antes de calmar la tempestad, Jesús los reprochó. Jesús los reprendió. Jesús los exhortó. ¿Por qué temen, hombres de poca fe, si yo estoy acá con ustedes? Gloria a Dios. ¿Nos pasa a nosotros, hermanos, o no nos pasa muchas veces? Amén. Cuando viene la enfermedad, tratamos nosotros, ¿no? Enseguida corremos al médico, nos automedicamos, en vez de primero clamar al Señor. Cuando vemos la crisis política, la crisis económica, amén, gloria al Señor, lo que escuchamos, yo. En estos días estoy trabajando en una casa, hermano, que está todo el día la tele prendida. Que a diferencia de mi casa, que está, a veces casi está todo el día prendida, pero estoy en YouTube, estamos escuchando alabanza, estamos escuchando predicaciones, estamos escuchando estudios, también nos informamos. También empezaron las ligas de Europa, vamos a ver los resúmenes de los goles de Europa. Amén, gloria al Señor. Pero alabanza, predicación, alimentándonos. Pero en los medios seculares, hermano, supuestamente te muestran la realidad, pero todo lo malo, y eso entra en la cabeza, en la mente, en el corazón, hermano. Y la gente piensa que la situación no está buena, pero tampoco está tan mala. Acá vemos, hermano, cómo Dios bendice, cómo Dios prospera, cómo Dios abre puertas de trabajo. No está tan mala. ¿Por qué teméis, hombres y mujeres de poca fe? Si yo estoy en la barca con ustedes, si yo soy el dueño de la tempestad, si esto que está sucediendo, que estás pasando, yo la produje. Y como yo la produje, tengo el poder y la autoridad de hablarle a los vientos y al mar. Dice que entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, hermano, el dueño de la tempestad permite la tempestad en tu vida económica, laboral, física, en la salud, emocional, hasta espiritual muchas veces. ¿Pero para qué? Para que aprendamos a clamar a Él y a confiar en Él. ¿Por qué viene la duda? Porque nos falta la fe. Así de sencillo, hermano. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que dudar de la palabra de Dios. Mañana hay elecciones, vio lo que prometen de acá y para allá. Ya tenemos años, ya dudamos, ya ni le creemos directamente. Pero Jesús promete, hermano. ¿Pero por qué dudamos cuando Jesús promete? Hay políticos que nos dicen, vamos, hay que hacer esto y se soluciona. Amén. Para la inflación. Mentiroso. Mentiroso. Ya hubo uno que dijo, ¿no? Que la inflación iba a ser lo más fácil. Nos arruinó para toda la vida. Gracias a Dios está Cristo en la barca, hermano. Gracias a Dios está el Señor en control. Entonces, clamemos al Señor y el dueño de la tempestad la va a calmar. La va a calmar, hermano. Porque toda tempestad pasa. Entonces, punto número 1, Dios permite la tempestad, ¿para qué? Para que aprendamos a clamar a Él y a su nombre. San Mateo, hermano, capítulo 14. Otro tipo de tempestad. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Lleva por título, el anterior era Jesús calma la tempestad, y en esta oportunidad dice Jesús anda sobre el mar. Versículo 22 dice, entonces enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea que el Señor mandó a sus discípulos cuando todavía era de día. Dice que llegó la noche y estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En esta oportunidad, Jesús no estaba en la barca. Dice que los mandó que cruzaran del otro lado de la orilla. Y él se quedó solo. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, ya que lo despidió cuando era todavía de día. Solitos. Pero resulta que el dueño de la tempestad tenía preparada la tempestad. Cuando ellos zarparon, estaba todo tranquilo. Pero dice que, amén, gloria al Señor, que el versículo 24, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Azotada. Del verbo azotar. Azotar es dar golpes de forma repetida y violenta, como consecuencia de algún fenómeno atmosférico, lluvia, un vendaval o una tempestad. Así estaban los discípulos, hermanos, en el medio del mar. Amén, gloria al Señor. No podían avanzar. No podían avanzar. Amén, porque la barca era azotada. Dice que el viento era contrario. Y así es la iglesia, así es el creyente, hermano. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Vamos contra la corriente. Amén, gloria al Señor. Y muchas veces te van a azotar. Amén, gloria al Señor. De aquí para allá te van a agitar con violencia. Amén, gloria al Señor. Y Jesús no estaba en esta oportunidad de la barca. Pero dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se acuerda? Que cuando Él los manda al otro lado, dice que llegó la noche, o sea que los despidió cuando era de día. Y acá dice que viene a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, hermano, es entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea que los discípulos, hermano, aunque era muy distante, no era mucho la distancia entre orilla a orilla, el mar de Galilea, ¿amén? Pero llevaban horas, no podían avanzar, porque el viento era contrario y los agitaba de aquí para allá, los azotaba con violencia. Y también muchas veces nos encontramos de esa manera, hermano, parece que no podemos avanzar. No podemos avanzar, queremos llegar del otro lado y no podemos. No podemos. Es todo lo contrario, hermano, gloria al Señor. Pero dice que allí, en medio de la madrugada, en medio de la noche, se apareció Jesús caminando sobre las aguas, el dueño de la tempestad. Gloria a Dios. Jesús vino a ellos. Y dice que estos hombres, hermano, cuando lo vieron, en vez de dar gloria a Dios, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Estaban asustados. Y pensaron que era un fantasma. Y a veces, hermano, la situación nos lleva a esto también. Nos asustamos, nos preocupamos, nos afligimos. Pensamos que Jesús es un fantasma, que de esta no vamos a poder salir. Por allí otra vez vino la palabra del Señor. Le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Yo soy, no temáis. ¿Qué le dijo a los mismos hombres en la otra tempestad? Hombres de poca fe, porque dudan. Y hermano, la tempestad, el dueño de la tempestad la permite que se levante, hermano, para que crezcamos en fe, para que creamos más que nunca las promesas de Dios. Gloria a Dios.
Dios es veraz, hermano, y lo que dice su palabra, si nosotros creemos, si nosotros confiamos, aunque el viento sea contrario, aunque todo parezca imposible, tenemos que creer, como dice el Salmo, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Amén. Y la tierra tiembla. Y en vez de confiar, dudamos. Nos asustamos. Ante un diagnóstico. Ante un cuadro adverso, hermano. La tempestad es permitida para que crezcamos en la fe. Para que aprendamos a clamar y a confiar en el Señor. Lo que Dios dice, tarde o temprano, se va a cumplir, hermano. Mientras tanto yo creo que Él está en control. Amén. Jesús vino andando sobre el mar. ¿Y cuál era el cuadro? Los vientos azotaban la barca. O sea que Jesús, hermano, andaba lo más pancho en medio del mar. Pese a las olas, pese al viento. Amén, gloria al Señor. Jesús, hermano, está en control de todas las Gloria a situaciones. Dios. Dale gloria a Dios por esto, hermano. Aferrate a la palabra. Él está en control. No es un fantasma. Él es realidad. Él es real. Y dice que cuando Él le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí salió Pedro, ¿no? Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, bueno, vení. Y Pedro creyó en el Señor. Y empezó a andar sobre él. Es imposible, hermano, caminar sobre las aguas. Imposible. Imposible. Pero Dios hace posible lo imposible. Amén. Y Pedro estaba seguro, estaba confiado, es el Señor. Si Él camina sobre el mar, yo también voy a poder caminar. Y si es Él, manda que yo vaya. El Señor dijo, ven Pedro, vení. Y se bajó, ayúdame a bajarme, y empezó a caminar. Gloria a Dios. Pero todavía no había pasado la tempestad. Todavía los vientos azotaban la barca, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a veces. A veces recibimos la palabra. También esta noche esté enfrentando una tempestad, pero recibe la palabra. Y se va a ir aquí fortalecido. Pero la tempestad todavía no se calmó. Los vientos contrarios todavía van a estar. Usted tal vez llega a su hogar y se te levantan los hijos, los nietos, los vecinos, ¿no? El viento contrario. La tempestad sigue. Y a Pedro le pasó esto, hermano. Por mirar, en vez de poner la mirada en Jesús, y empezó a mirar, dice, empezó a ver los vientos, cómo pasaban las olas de aquí para allá, ¿no? Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Y tal vez te entró la duda, hermano, al ver que todo era contrario. Al ver que la tempestad sigue y te entra la duda. Pero hagamos lo que hizo Pedro, hermano. Si te estás hundiendo, de allí te puede sacar el Señor. Amén. A veces nos hundimos, hermano, hemos pasado por esta situación. Pero hemos crecido. Nos tiene que servir para crecer. Nos tiene que servir para madurar en la fe. Nos tiene que servir para aprender a confiar, pero de verdad en el Señor, hermano. La tempestad en esta oportunidad el Señor la permitió para que aprendas a caminar sobre las aguas. Amén. Para que aprendamos a caminar sobre el mar. Aunque todavía, amén, los vientos nos azotan, aunque todavía todo es contrario, pero andemos sobre las aguas, andemos sobre el mar. El dueño de la tempestad está en control. Gloria a Dios. Tal vez dudaste, tal vez temiste, te empezaste a hundir. Clama al Señor, porque de allí te va a sacar como lo sacó Pedro. Amén. Y dice que cuando subieron de la barca, se calmó. Todo se calmó, hermano. Amén. Cuando subieron a la barca. Nunca te alejes de la barca. Nunca salgas de la barca. La barca es la iglesia, hermano. Acá vas a estar seguro. Allí fuera hay viento, hay tempestad por doquier. El pecado está azotando como nunca antes, hermano. Hay violencia y destrucción, tempestad espiritual. El pecado está haciendo estrago en la sociedad, hermano, y cada vez va a ser peor. Pero aquí en la barca de Jesucristo, aquí donde está el capitán, hermano, estamos seguros. Aquí hay bonanza.
Aquí hay calma, acá hay paz, acá hay libertad, aquí hay seguridad. Tenés que venir a la barca, hermano, y Dios va a calmar todo. Gloria a Dios. Tercera y última tipo de tempestad, porque Dios permite las tempestades. Hechos, hermano, Hechos capítulo 27, versículo 20. Y con este ejemplo estamos culminando. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 27, versículo 20, lleva por título La tempestad en el mar. Versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña. La tempestad se llamaba Euroclidón. Versículos anteriores le da nombre, que era un tifón, hermano, impresionante. Dice, acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. El que escribe acá es Lucas, el hermano Lucas. Hasta Lucas, hermano, había perdido toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué dice el Señor? Tened ánimo, yo soy. Aleluya. A tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, en medio de la tempestad, ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, y a su nombre. ¿Usted tiene esta seguridad que tenía Pablo? ¿Y sabe cómo lo estaba diciendo? Puesto en pie. Hermano, mientras la tempestad sacudía la barca, y ya llevaban muchos días, 14 días dice después, que llevaban sin comer, sin aparecer ni sol ni estrella. Y a veces, hermano, parece que la situación no termina nunca. A veces que lo que estamos atravesando, hermano, parece que nunca va a terminar, o no es así. Dice Lucas que incluso él mismo ya había perdido toda esperanza de salvar. Porque ya llevaba, hermano, 2 semanas en esa situación. Póngase en el lugar de estos hombres, hermano, lo que es estar en el medio del mar. Y hace 20 siglos, no ahora las barcas, los barcos que hay ahora. En aquellos tiempos salían los barcos, bueno, a la buena de Dios, hermano. Ya era lógico, naturalmente, humanamente. Ya habían perdido toda esperanza, de esta no salimos, es imposible. Pero allí estaba en medio de ellos uno, mientras todos habían perdido toda esperanza, uno que en medio de las tormentas, en medio de la tempestad, en medio de los vientos violentos, uno que tenía comunión con Dios. Dice que puesto en pie, y hay que ponerse en pie, ¿no? Mientras la barca está así, ¿no? De acá para allá. ¿Estás de pie, hermano? ¿Estás de pie en medio de la tormenta, en medio de la tempestad? Con la ayuda del Señor, ponete en pie, hermano, esta noche. Con la ayuda del Espíritu Santo, tenés que estar de pie, que los demás te vean. Puede ser que en tu casa estén todos desesperados. Puede ser que en tu casa ven todo, no le encuentren la salida. Pero dice que allí había uno que se puso en pie y animó y dijo: tened ánimo. Y lo primero que hace es reprenderlo, porque, hermano, a veces la tempestad, las 2 anteriores, hermano, una dice que el Señor estaba con ellos en la barca, y la otra dice que Él los mandó. O sea que fue voluntad de Dios, porque tenía que tratar con sus discípulos. Pero aquí, hermano, el versículo 21 dice que Pablo los reprende.
porque él había aconsejado a no salir, a no zarpar. Entonces la tormenta, hermano, surgió por la desobediencia. Y muchas veces la tempestad, hermano, viene por nuestra desobediencia, por no escuchar la voz de Dios. Amén. Si usted no obedece a Dios, hermano, va a surgir una tempestad. Pero no, amén, permitida por Dios, porque Él lo permitió para tratar con tu vida, sino por causa de nuestra desobediencia. Pero aún así, Dios va a tratar con nosotros. Amén. Gloria a Porque Dios. los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Y después dice, ¿no? El versículo 22, exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vosotros, no va a morir nadie. Cuando todos decían, perdimos toda esperanza de salvarnos, viene uno, se para y dice, ninguno va a morir. Gloria a Dios. Solo lo material, Amén. la nave. Hermano, a veces la tempestad tiene que venir para que perdamos cosas materiales, cosas que son estorbo para nosotros. Amén. Cosas que cuando Dios nos habla no queremos dejar. Cosas cuando Dios nos dice tenés que apartarte, no lo queremos apartar. Costumbres. Cosas, hermano, que todos tenemos, que le quitan tiempo, amén, a nuestra comunión con Dios, al compromiso con la obra de Dios, al servicio a la obra de Dios. Entonces, como estamos en desobediencia, Dios permite la tempestad. ¿Para qué? Para que perdamos esas cosas, dejemos esas cosas. Dice, no habrá ninguna pérdida humana, sino solamente la nave. ¿Y saben por qué? Porque anoche, en medio de la tempestad, mientras ustedes estaban desesperados, yo estaba en comunión con Dios. Yo estaba clamando a Dios. Y el ángel de Dios, al de quién soy y a quién sirvo, ha estado conmigo. Gloria a Dios. Y me ha dado esta palabra en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, sin ver sol ni estrella por muchos días, pero Dios estaba. Amén. Puede ser, hermano, que no aparezca nada, pero Dios siempre está. Gloria a Dios. Porque Dios está más allá, hermano. Amén, que los astros, que las estrellas. Es el creador de todas las cosas. Dice, no se va a perder ninguno de nosotros. Dios me ha concedido. Tengo que comparecer ante César porque Dios me dijo, cuando estuve en Jerusalén, vaya a ir al César. Y si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Y ninguno de nosotros se va a perder. Y yo tengo la seguridad, yo confío en que Dios será así como se me ha dicho. Lo que Dios te está diciendo en esta noche, créalo, hermano. Mañana lo que Dios te hable, créalo. Cada vez que Dios te hable, créalo. Es Dios del que habla. Y tenga esa certeza. Será como así se me ha dicho. Y el relato después dice, ¿no? Que naufragaron. Naufragaron. Pero Dios tenía todo preparado. Dieron con una isla. Amén. La isla de Malta. La nave se perdió. Bajaron, llovía. Empezaron a juntar leña para hacer fuego. Se le prendió una serpiente, lo mordió a Pablo. Sacudió la serpiente en el fuego del Espíritu Santo. No pasó nada. Siguió, hermano, siguió ahí juntando leña, calentándose. El principal tenía un enfermo en su casa. Fue Pablo, oró por él, Dios hizo el milagro, vinieron todos trayendo sus enfermos. Amén, Dios se glorificó, se convirtió toda la isla. Ahora, ¿cómo sería el viaje a Roma? Dice, hermano, en el capítulo 28, porque habían perdido lo material, ¿no? Y a veces perder lo material, hoy el hermano Quique decía, ¿no? Había una voz que me decía, tenés que comprar los micrófonos, tenés que, uno se resiste. ¿Será de Dios? No, soy yo. No. Gloria a Dios. Anda a comprar ya ando arriba ahí esos microfonitos de 500 pesos, 1000 pesos. No, el Espíritu Santo le decía, no, uno bueno. Y uno lucha, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que no sea una emoción, algo pasajero. Pero cuando es de Dios, hermano, dice que habían perdido la nave, ¿no? La material. Y a veces, hermano, nos tenemos que despojar de ciertas cosas. Pero si Dios te lo pide, hermano, no te va a desamparar. No te va a desamparar. Como contó el hermano, ¿no? Dice el versículo 9 del capítulo 28, hecho esto también nosotros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales
también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Gloria a Dios. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Dios proveyó todo. Amén. Dios proveyó todo. Gloria a Dios. A veces la tormenta viene, hermano, para que perdamos cosas, nos despojemos de cosas. Y si obedecemos a Dios, hermano, si ponemos la mirada en las cosas de Dios, Dios te va a proveer de todo lo necesario. Amén. ¿Estás atravesando una tormenta? ¿Qué tipo de tormenta estás atravesando? ¿Qué tipo de tempestad? Dios está en control, hermano. El dueño de la tempestad está en control. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que clamar, tenemos que andar sobre el mar, a ver, y tenemos que despojarlo, hermano, para que la bendición nos pueda alcanzar. Dios nos bendiga en esta noche, hermano, que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Alabe la gloria de Dios.